Bien, como dijo el hermano Fanor, el título que le he puesto al sermón el día de hoy es la relación del creyente con la ley. ¿Qué relación tiene el creyente con la ley de Dios el día de hoy? Bien, pues antes de empezar, debemos recordar que Pablo ha declarado en Romanos 3, 19 y 20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ¿verdad? Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, como dijimos en aquella oportunidad, la ley nada más es como un espejo que nos enseña la realidad de lo que somos, ¿verdad? Cuando nos miramos frente a la ley, ¿qué vemos? Nuestro pecado, nuestra maldad, y por lo tanto nos condena, ¿no es cierto? También en Romanos 5:20 el apóstol ha dicho que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, como va a decir Pablo más adelante en este capítulo 7, la ley lo que hace es de alguna manera resaltar nuestro pecado, ¿no es cierto? Destacarlo, vamos a decir. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero ¿qué ocurrió? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y pues respondimos a esa inquietud, efectivamente. O más bien, Pablo respondió a esa inquietud. Y en el capítulo 6, versículo 14, Pablo dijo que los cristianos ya no están bajo la ley, ¿verdad? Sino bajo la gracia. Ok. Básicamente, lo que tenemos aquí, o debemos entender, es que en los últimos capítulos de Romanos 6, Pablo respondió al hecho de, o más bien a la pregunta de aquellos que decían, bueno, si el creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿quiere decir eso que entonces pues tenemos permiso para seguir viviendo en pecado, ¿no es cierto? Porque la ley ya no nos acusa, ya no está para condenarnos, ya no estamos bajo el dominio de la ley que nos condena. Eso fue lo que Pablo respondió en los últimos en los últimos versículos del capítulo 6. Pero ahora entonces vamos a ver cómo es que el creyente se encuentra, o más bien ya no se encuentra bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, la ley en relación con la fe en Cristo. ¿Pudiera alguien preguntar, ¿acaso el creyente ya no tiene ningún tipo de relación con la ley? Puesto que el apóstol ha dicho que ya no estamos bajo la ley, ¿ya no tenemos ninguna relación con ella? En la última parte, como les dije, de Romanos 6, él expuso esa verdad de que los creyentes ya no están bajo la ley con respecto a su poder para condenar. Pero ahora, permítanme hacer la siguiente aclaración antes de continuar. Todos los hombres, mis amados hermanos, todos los hombres en su estado natural se encuentran esclavizados bajo el poder de la ley. Eso es una realidad que ya hemos visto aquí. Todos los hombres en su estado natural se encuentran esclavizados o bajo el poder de la ley, que dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, como dice Romanos 10:5, ¿verdad? El hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y bueno, pudiéramos hacer la pregunta, ¿y quién de los hombres puede guardarla? Perfectamente. Ok. Esto, hermanos, no es otra cosa, esto conmigo es una aclaración y a manera de introducción. Esto no es otra cosa que una copia fiel del primer pacto. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas es una copia fiel del primer pacto, el pacto de obras con Adán. Miren conmigo Génesis capítulo 3 versículos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Eso era uno de los grandes beneficios que tenía el hombre de estar en el Edén. Podía disfrutar de absolutamente todo lo que había allí.
Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, que dice, no comerás. ¿Qué tenemos allí? Una prohibición, ¿sí se dan cuenta? Un mandamiento expreso, que dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pues, ¿qué tenemos aquí? En resumidas cuentas, el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí se dan cuenta? Implícitamente lo que dice aquí en Génesis es que si Adán no hubiese comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues no habría entrado en un estado de muerte espiritual. Ok. Básicamente, mis amados hermanos, la idea es que todos los hombres, siendo representados por Adán, y si se dan cuenta, aquí estamos volviendo un poco a lo que vimos en el capítulo 5, ¿recuerdan? Cuando hablamos de que todos los hombres están representados en Adán, ¿verdad? Y por otro lado, pues los creyentes están representados por Cristo, ¿no? Entonces la idea aquí es que todos los hombres, siendo representados por Adán en el pacto de obras, escuchen, no solo están muertos espiritualmente, que ya dijimos, sino que además se encuentran bajo el yugo de la ley para condenación, debido a su incapacidad para guardarla. Entonces, en ese sentido, todas las personas que están sin Cristo se encuentran bajo ese pacto, o se encuentran casados con la ley, vamos a decir. Se encuentran casados con la ley y es parte de hecho de la analogía que Pablo va a traer ahorita en un momento. Ok. Vamos entonces a Romanos capítulo 7, que va a ser nuestro texto de estudio. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. Romanos 7, del 1 al 6. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muriere o muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, en las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bien, hermanos, este capítulo 7, entonces, el apóstol procede a explicar la verdad de que el creyente ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que va a explicar aquí. Aquello que en el capítulo 6, versículo 15, él afirmó, ahora lo viene a explicar en estos versículos. Y en su explicación el apóstol presenta un axioma en el versículo 1, una analogía, versículos 2 al 3, una aplicación, versículos 4 al 5, y una afirmación, versículo 6. Ese será nuestro bosquejo de estudio el día de hoy. Entonces, en primer lugar, hablemos del axioma, o de la verdad, del principio que tenemos aquí. Versículo 1 otra vez de Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive?
Bien, la cautelosa y retórica pregunta, ¿acaso ignoráis? Indica que el apóstol está usando de nuevo una verdad evidente por sí misma, que no tiene que ser demostrada. Esa es la idea. ¿Acaso ignoráis? El término hermanos que utiliza aquí, ¿acaso ignoráis hermanos? No se puede referir únicamente a sus hermanos de sangre los judíos, como algunos afirman. Hay quienes sugieren que el término hermanos aquí se está refiriendo a los judíos. Pero no, pues en tal caso dejaría sin validez su argumento de que todos los demás hombres en su estado natural se encuentran bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Si aquí la palabra hermano se refiere solo a los judíos, entonces no tendría ninguna validez o ningún sentido el argumento de que todos los hombres sin Cristo se encuentran bajo la ley. Además, emplea la misma palabra que usó para referirse a todos y cada uno de los creyentes en Roma, en Romanos 1:13, cuando ya también habla se refiere a esta iglesia como sus hermanos, conmigo en el versículo 13. Pero no quiero hermanos. Se trata entonces de una verdad que todos ellos debían conocer de antemano. Esa es la idea. Cuando Pablo dice, ¿acaso ignoráis hermanos? Se trata de una verdad, de un principio que todos los creyentes en Roma debían conocer. Así de sencillo. Ahora bien, ¿cuál es el punto aquí? ¿O cuál es el principio? ¿Cuál es ese principio que todos debían saber o conocer? Bien, el punto básico se relaciona con cualquier ley, como lo indica la ausencia del artículo definido en esa construcción en el texto original de la palabra ley. Si ustedes miran ahí, en el paréntesis que aparece en el versículo 1 dice, pues hablo con los que conocen la ley. Esa palabra ese artículo definido no aparece en el original. Lo que quiere decir básicamente es que aquí esta palabra se está refiriendo a cualquier tipo de ley. Por supuesto incluye la ley mosaica. La traducción de ese paréntesis debería ser los que conocen ley. Entonces, partiendo de esto, debería ser obvio que lo que está diciendo el apóstol es que cualquier ley, sea la romana, la griega o incluso la ley dada por Dios, se enseñorea del hombre, pero únicamente mientras está vivo. ¿Sí? Aquí el término ley, como digo, se puede referir a cualquier ley. Y la idea es que cualquier ley tiene derecho o tiene dominio o autoridad sobre una persona ¿cuándo? Mientras está vivo. Si un criminal muere, pues ya no está sujeto a proceso y castigo judicial sin importar cuán numerosos y atroces hayan sido sus crímenes. ¿No es cierto? ¿Cuándo han visto ustedes un cadáver en un juzgado, en una corte? Mucho menos en una cárcel. La ley ya no tiene dominio sobre ellos. Ese es el principio. Por eso hablo aquí de un axioma. Es algo que todos sabían, ¿sí? Es algo de conocimiento común. La ley solo tiene autoridad sobre los vivos, no sobre los muertos. La ley es de cumplimiento forzoso únicamente para los que están con vida. Entonces, ese es el axioma básicamente, que la ley no tiene dominio sobre los muertos, sino sobre los vivos. ¿Ok? Ahora pasemos a la analogía. Versículos 2 y 3 de Romanos 7. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Se dan cuenta? Está ilustrando el principio. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ok. Otra vez, siempre hay que ir haciendo aclaraciones, porque siempre hay malas interpretaciones, ¿no es cierto? Contrario a las interpretaciones confusas de algunos comentaristas, el apóstol no está presentando aquí una alegoría compleja o una alegoría de cualquier otra clase. Él simplemente está haciendo una analogía con la ley matrimonial para ilustrar el sencillo punto que acaba de mencionar, a saber que ninguna ley se enseñorea o tiene jurisdicción sobre una persona después que ha muerto.
Básicamente esa es la idea por la cual el apóstol trae la analogía. Es para ilustrar el principio de que una ley se enseñorea sobre el hombre entre tanto que vive. Punto. Eso es todo. Este pasaje, hermanos, no tiene nada que decir en absoluto acerca del divorcio y no puede ser utilizado legítimamente como un argumento de silencio para enseñar que el divorcio nunca puede justificarse para un cristiano y en consecuencia que la muerte de su cónyuge es lo único que da derecho para volverse a casar. No se puede utilizar para argumentar nada sobre eso porque esa no es la intención del apóstol. ¿Sí? Para eso, pues, requerirían entonces el tratamiento detallado de otros textos, como Mateo 5, 31 al 32, o Mateo 19, 3 al 12, o 1 Corintios 7, versículos 10 al 15. Esos textos sí hablan acerca del divorcio como tal, no este. Este solo es una analogía para ilustrar el principio de que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahora, Pablo está llamando la atención al hecho de que las leyes de matrimonio están en vigor únicamente durante todo el tiempo que ambos cónyuges estén vivos, por supuesto. Como la frase famosa que suelen repetir muchos, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Es la única manera en que se puede romper ese pacto conyugal. Si una mujer se uniere a otro varón mientras su esposo esté vivo, pues este acto convierte a la mujer en una adúltera. Eso es lo que pasa. Cuando, bueno, aquí Pablo está poniendo a la mujer, pudiera ser el hombre, en fin, ¿no? Pero siguiendo la idea de Pablo, aquí la mujer, si se uniere a otro mientras su marido está vivo, ¿qué pasa? Es llamada adúltera. Alguien que ha transgredido la ley. Pero estar unida en matrimonio a otro hombre después que su marido muriere es algo perfectamente legal y aceptable, ¿verdad? Ahí ya no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque ya no está bajo ley. Ya su viejo marido, ¿qué pasó? Murió. Así que ahora ya queda, ¿qué? Libre para casarse otra vez si quiere. Ahora, llama la atención, mis hermanos, llama la atención que el apóstol precisamente traiga esta analogía del matrimonio para ilustrar nuestra relación con la ley. Esto es sumamente importante. ¿Por qué el apóstol utiliza el matrimonio para ilustrar este principio de que la ley se enseñorea en tanto que el hombre vive? Bien, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, están entrando en una relación de pacto. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en la ceremonia. Están entrando en un pacto matrimonial. Y la única manera legítima de romper ese pacto, ¿cómo es? A través de la muerte. ¿Se puede romper ese pacto de otra manera? Sí, pero no es legítimo. No es legítimo. La única manera legítima de romper ese pacto es a través de la muerte. Ahora, la idea aquí es: todos los hombres en su estado natural se encuentran en una relación de pacto bajo la ley por representación de Adán nuestro padre. Y la única manera legítima de romper con ese pacto es a través de la muerte. ¿Sí se dan cuenta por qué Pablo está usando la analogía del matrimonio para explicar este principio? Porque básicamente es la misma idea o el mismo concepto. Así como la única manera legítima de romper un pacto matrimonial es a través de la muerte, la única manera legítima en que todos los hombres pueden romper su pacto matrimonial con la ley es ¿cómo? Muriendo también. Y eso entonces nos lleva a nuestro tercer encabezado, que es la aplicación. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Versículos 4 y 5 de Romanos 7. Así también, si se dan cuenta, allí
la conexión de lo que acaba de decir con lo que viene. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ok, como les decía, así también marca la transición desde el axioma y la analogía breves de Pablo a su aplicación. Ahora, al emplear la palabra míos, cuando dice allí, así también vosotros, hermanos míos, y seguido de esa palabra hermanos, hace que el término sea más afectuoso y personal que el que usó en el versículo 1. La idea es aquí, Pablo quiere llamar la atención de estos creyentes en Roma y lo hace de una manera afectuosa, para llamar su atención, para decirle, miren mis hermanos, esto es muy importante. Es muy importante que lo entiendan y que lo asimilen y que lo vivan en la práctica. Por eso Pablo hace uso de este término. Ahora, en este pasaje, el punto que Pablo empieza, es el punto en el que Pablo empieza su enseñanza. Así como la muerte de su esposo deja libre a una mujer del matrimonio que los había mantenido ligados el uno al otro, él declara, vosotros, es decir, los cristianos, habéis muerto a la ley. Y aquí sí se refiere de manera específica a la ley mosaica. Así también vosotros, es decir, así como ninguna ley, o como, más bien, así como cualquier ley tiene dominio o se enseñorea del hombre en tanto que éste vive, de la misma manera, los creyentes hemos muerto a la ley mosaica. Ahora, haber muerto o habéis muerto a la ley es la traducción del tiempo verbal auristo-tánato, el cual recalca el carácter completo y definitivo de la muerte. Es decir, en realidad nosotros, para haber sido liberados de ese pacto de obras o de la ley, en realidad nosotros tuvimos que haber muerto. No hay otra manera, como dijimos hace un momento, no hay otra manera de romper un pacto sino a través de la muerte. Así que la idea aquí es, nosotros en realidad morimos. Ahora, el verbo también, habéis muerto, también está en pasivo, ¿verdad? Se trata no de algo que nosotros hicimos, sino se trata de algo que otro hizo, ¿verdad? Dice, habéis muerto. Lo cual indica que los creyentes no mueren naturalmente o se someten a sí mismos a muerte, sino que lo han sido por un acto divino de Dios mismo en respuesta a la fe en Jesucristo. Así que cuando el apóstol dice, así también vosotros habéis muerto a la ley, se trata de un acto que ya ocurrió una sola vez y para siempre, definitivo, completo, y que fue realizado en nosotros por un agente externo a nosotros. Es decir, se trata de la segunda persona de la Trinidad. Ahora, aquí pudiéramos hacer la pregunta, ¿y cómo nosotros morimos a la ley? ¿Verdad? ¿Cómo morimos a la ley? Si es verdad que morimos, ¿cómo lo hicimos? Y la respuesta está ahí misma en el versículo. Mediante el cuerpo de Cristo. Se dan cuenta que no es invención, ¿no? El apóstol está respondiendo, mediante el cuerpo de Cristo. Y aquí el apóstol utiliza esa palabra, el cuerpo de Cristo, en un sentido literal, físico, para referirse a lo que ocurrió en la cruz precisamente. Así que nosotros morimos a la ley, ¿cómo? ¿O cuándo? Cuando Cristo por nosotros
fue al Calvario. Cristo, quien sufrió la pena de muerte en su lugar. Los creyentes son libertados de su relación a la ley, así como una viuda queda libre de su relación a su esposo anterior, y al igual que la viuda, los creyentes entonces ahora son libres de ese yugo, de ese poder. El creyente quedó libre del poder de la ley para que seáis de otro, como dice aquí el texto, de otro esposo, para estar ligados a Jesucristo, para ser de aquel que resucitó de los muertos. Mis hermanos, yo sé que las ilustraciones ayudan un poco. La idea no es que se queden con la ilustración, sino con el concepto, ¿verdad? Pero para ayudar un poco nuestro entendimiento de lo que ocurrió con Cristo, ¿verdad? Y nosotros, de cómo morimos a la ley, vamos a pensar en un esposo, en una pareja de esposos. El esposo es perfecto en todos los sentidos. La mujer no puede encontrarle ninguna falta, no puede hallarle ninguna tacha. Ella, sin embargo, por más que se esfuerza y por más que lo intenta, aún ella sigue cometiendo algunos errores. De pronto no limpió bien la mesa, no tendió bien la cama. Pero ella no se puede divorciar de su marido porque él es perfecto. Y todo lo que puede hacer el marido es señalarle sus errores y decirle: mira, no hiciste bien esto, no lavaste bien los platos. Pero eso es todo lo que puede hacer. Y por más que ella le trate, no se puede divorciar de él, porque él es perfecto, no hay ninguna razón para divorciarse de él. Sin embargo, conoce a otro hombre que también es perfecto al igual que su esposo, con la única diferencia de que este otro hombre, además de que es perfecto, también es bondadoso. Entonces, la única manera, y esto, como digo, esto ahorita vamos a ver que en realidad fue lo que ocurrió. La única manera de poder libertar a esa mujer de este hombre que es perfecto es a través de la muerte. Entonces a este otro hombre se le ocurre el maravilloso plan de matar a la mujer para liberarla del yugo de este hombre y resucitarla para casarse con ella. ¿Se entiende el punto de la ilustración? La idea, mis amados hermanos, es que eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Todos nosotros estábamos casados con alguien que era perfecto, con un esposo perfecto que era la ley. La ley no tiene ningún problema, no tiene ninguna tacha. El problema somos nosotros. ¿Sí? Pero la ley no tenía el poder suficiente para redimirnos, ni para limpiarnos, ni para justificarnos. Pero entonces Cristo, por eso Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley, aparte de esa justicia que era perfecta, por supuesto, se ha revelado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces Cristo lo que hace en ese plan maravilloso es que mata a su esposa para librarla del yugo, del poder de la ley, de ese esposo antiguo, y la resucita nuevamente para ahora él hacerla su propia esposa. Eso fue lo que Cristo hizo con su amada iglesia. Nos mató en su cuerpo de muerte, como dice Romanos 6. Vamos a ir allá, por favor. Romanos 6, versículos 3 al 8. Para que vean que lo que estoy diciendo no está fuera de las Escrituras. Romanos capítulo 6, versículos 3 en adelante. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, ¿cómo? En su muerte. Bueno, nosotros ya pasamos por ahí, apenas recuerdan, pero quiero traerlo para que ahora cobre más sentido estas palabras. Versículo 4. Porque somos sepultados, y esa palabra sepultados, como dijimos, es la evidencia de que realmente hubo muerte, ¿no es cierto? No fue algo imaginario, no, fue real esta muerte.
dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, refiriéndose a la sepultura otra vez, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Cuántas veces el texto está diciendo, no? Juntamente con Él, juntamente con Él. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Ven lo que Cristo hizo? Cristo nos mató. Cristo mató a esta mujer que estaba desposada con la ley. Tenía un esposo perfecto, pero no podía librarse de él. No tenía ninguna razón para hacerlo. Pero Cristo nos mató a su iglesia. Dice aquí, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces Cristo nos mató a nosotros, los creyentes, para librarnos del poder de la ley. ¿Y cómo nos mató? En su muerte. Unidos a Él en su muerte. Pero no solo nos mató, sino que nos resucitó juntamente con Él para que, como dice Romanos 7, seamos de Él, de aquel que resucitó. Hermanos, estamos hablando de un plan maravilloso. Algo que, por supuesto, a nadie se le hubiese ocurrido. Un plan perfecto, simplemente. No podíamos librarnos del poder, del yugo de la ley. Era imposible para nosotros. Pero Cristo lo hizo y lo logró en su muerte y resurrección. Y lo hizo y nos unió a Él de tal manera que así nos pudo librar de ese yugo. Así como el volverse a casar tras la muerte de un cónyuge trae un cambio completo de relación matrimonial, la salvación trae un cambio completo de relación espiritual. Ya no somos de aquel marido, ahora somos de uno nuevo, el cual es Cristo. Los creyentes ya no están casados con la ley, sino que ahora están ligados a Jesucristo, el esposo divino de su iglesia. Y de hecho hay textos que nos hablan hermosos sobre esta relación de Cristo. Por ejemplo, Efesios 5:24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Escuchen, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Recuerdan ustedes la ilustración que les dije hace un momento, no? Aquel hombre perfecto le exigía a la mujer perfección. Y por más que ella se esforzaba y trataba, no podía hacerlo. No podía lograrlo. Pero Cristo vino, mató a esta mujer en su muerte y la resucitó, pero ya la resucitó con una nueva vida, como dice aquí, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora sí, todas esas imperfecciones que esta mujer tenía en su vida pasada, ahora son quitadas y son vistas como perfecta. Wow. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros.
Porque dice 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué garantía? Aquí sería una pregunta. ¿Qué garantía tenemos de que nuestro nuevo esposo no va a morir y que nuestra nueva relación con Cristo no será quebrantada? Porque quizás alguien pudiera levantarse y decir, ok, pues así como nosotros fuimos librados de nuestro viejo marido, de nuestro viejo esposo, la ley, pues no hay la posibilidad de que se nos quite este nuevo esposo. Sería la pregunta, ¿no es cierto? Volvamos a Romanos 6, por favor, versículos 8 al 10. Recuerden la pregunta, ¿qué garantía tenemos de que nuestro nuevo esposo no va a morir y esta nueva relación con Cristo no será quebrantada? Versículo 8 de Romanos 6, escuchen. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ok, ¿y de dónde viene esa seguridad o esa garantía, Pablo? Versículo 9. Sabiendo que, es decir, estando persuadido, convencido, seguro que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Subrayen eso. ¿Qué va a suceder con nuestro nuevo esposo que ahora tenemos? Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Ahora, ¿y qué seguridad podemos nosotros tener de que Cristo no va a morir otra vez? Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Subrayen eso, es importante. ¿Cuál es la causa de la muerte? El pecado. El pecado es lo que trae la muerte. Ahora, como dice aquí el versículo 10, Cristo en cuanto murió al pecado murió. Entonces, si Cristo murió al pecado de una vez por todas, como dice el versículo 10, pues ya no hay razón para que la muerte se vuelva a enseñorear de él. ¿Sí se dan cuenta? ¿Siguen la idea? El punto es, como ya Cristo resucitó y ya venció al pecado y al poder del pecado, entonces ya la muerte no puede tener dominio sobre él y por lo tanto sobre su esposa, la iglesia. Esto es algo, hermano, yo la verdad lo encuentro sumamente maravilloso y glorioso. La realidad de lo que Cristo hizo por su amada esposa. Tenemos entonces la garantía de que Cristo, nuestro nuevo esposo, no morirá otra vez y por lo tanto nosotros tampoco, unidos a Él. De hecho, ese era el tema de Romanos 6, ¿se recuerda? Nuestra unión con Cristo, ¿recuerdan? Ahora, estudiando el capítulo 7, cobra más sentido por el hecho de que estamos casados con Cristo, ¿sí se dan cuenta? Y por eso Pablo trae la analogía del matrimonio. No es simplemente, acuérdense que toda la escritura es inspirada por Dios, mis hermanos. No hay palabra, una sola, en la escritura que no esté sin un propósito. Y si Pablo trajo esta analogía del matrimonio es porque precisamente de eso era que quería hablar, solo que ahora con relación al creyente y su unión con Cristo. Ahora, el propósito de que seamos unidos a Cristo, como dice allí también, el versículo 4, la última parte, es que llevemos fruto para Dios, ¿verdad? Ese es el propósito de nuestra unión con Cristo. Dice Pablo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Es la misma idea, el mismo concepto que aparece aquí.
¿Para qué fuimos redimidos? ¿Para qué fuimos hechos nueva creación? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Dios preparó esas obras de antemano, pero nosotros andamos en ellas. Eso es llevar fruto para Dios. Él da nociones adicionales en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 19 y 20, donde dice: porque yo por la ley, escuchen, soy muerto para la ley. Esa fue la realidad que acabamos de exponer en Romanos 7. Soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. A fin de vivir para Dios. Con Cristo, unidos a Cristo, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este texto ya lo habíamos visto antes, ¿recuerdan? Pero ahora debe cobrar más sentido todavía con lo que hemos dicho. La vida transformada necesariamente llevará fruto para Dios. Como dice el apóstol, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me entregó a sí mismo por mí. Pregunta: ¿el cristiano ahora, por causa de su nueva relación con Cristo, tiene derecho para vivir en desobediencia? Por supuesto que no. Lo acaba de decir el texto de Gálatas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero escuchen cuál es la motivación que tiene el creyente ahora. Antes, siguiendo con la ilustración, antes la esposa se esforzaba en sus propias fuerzas por querer agradar a su viejo esposo. El hombre en su estado natural, moralista, quizás se esfuerce por guardar la ley, pero no va a poder hacerlo. Pero ahora el creyente, por esa nueva relación que tiene con Cristo y por amor, en respuesta a esa gracia, a ese amor que Dios mostró en Jesucristo, ahora entonces vive en obediencia al Señor. El fruto piadoso se da básicamente en dos dimensiones, solo por mencionar rápidamente: actitud y acción. En esas dos dimensiones se manifiesta o se expresa el fruto del creyente. El fruto del Espíritu Santo, en primer lugar, en la vida de un creyente se manifiesta internamente en sus actitudes. En sus actitudes de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu internamente. Ese es el testimonio del Espíritu en el creyente. Eso tiene que ver con la actitud, pero también tiene que ver con las acciones, como Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que ni no lleva fruto, que no muestra con su vida fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Si se dan cuenta del contraste, ¿no? El que no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y más adelante dice: y lo echa en el fuego y arde. Pero el que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. Así que, ¿cuál es el propósito, mis amados hermanos, de esa nueva relación que tenemos con Cristo? Si bien fuimos liberados del yugo, del poder de la ley que estaba sobre nosotros para condenación, ¿quiere decir acaso eso que podemos vivir como nos plazca? Por supuesto que no. Porque el propósito mismo de haber sido liberados de la ley es que llevemos frutos para Dios. Frutos de justicia, como dice Filipenses 1:11, que son por medio de Jesucristo para alabanza y gloria de Dios. Ahora, en el versículo 5, Pablo recuerda
a sus lectores 4 cosas que caracterizaban sus vidas viejas como incrédulos. Y yo quiero que presten mucha atención, hermanos. Estos son principios o patrones por los cuales nosotros podemos, vamos a decir, identificar de qué lado nos encontramos. Para identificar quién es, bueno, nuestro amo, nuestro Señor, como decía en el capítulo 6, o quién es nuestro esposo, como dice el capítulo 7. En primer lugar, e incluyéndose él mismo, refiriéndose a su vieja pasada manera de vivir, él dice que estábamos en la carne. Estábamos en la carne, versículo 5. La persona no redimida y no regenerada puede operar únicamente en el área de la carne. Es todo lo que lo mueve a él. La carne. La carne, la esfera natural y llena de pecado propia de toda la humanidad caída. Todo lo que hace y desea viene ¿de dónde? De la carne, de ese deseo malvado y perverso. Carne se emplea principalmente, aunque no únicamente, en un sentido moral y ético, pero siempre con una connotación de maldad. Así que cuando Pablo utiliza aquí el término carne, que estábamos en la carne, Pablo se está refiriendo a eso, a esa corrupción que hay en el hombre internamente. Pablo la utiliza así en repetidas ocasiones, en Romanos 8, Gálatas 5, Efesios 2, y en cada caso se refiere a la naturaleza humana no redimida del hombre. Esa era la condición en la que estábamos todos sin Cristo. Una persona que sigue viviendo en el dominio de la carne no puede pertenecer a Cristo. Mire cómo dice Romanos 8:9. Vosotros no vivís según la carne. Ese ya no puede ser nuestro patrón de vida. Es imposible para un creyente o alguien que se llame creyente y sigue viviendo en la carne. Por eso, otra vez, no hay tal cosa, ¿verdad? El concepto como tal de creyentes carnales y creyentes espirituales. Es una contradicción de términos. Un creyente no puede vivir bajo el patrón de la carne, dice otra vez el texto de Romanos 8:9. Vosotros no vivís. Y noten, es un hecho, no, ni siquiera es un mandamiento. Es un hecho, es una realidad. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y escuchen, aquí viene la advertencia. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, si eso es verdad, entonces no puede ser que tu patrón de vida sea la carne. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Punto. Por supuesto, es posible que un creyente retroceda y caiga otra vez en las costumbres de la carne, lo cual hace siempre que peca. Aunque un creyente nunca puede estar en la carne todavía puede hacerse manifiesta en un creyente. Eso, por supuesto, que no lo discutimos o no lo negamos. Pero el patrón, estamos hablando de un patrón de vida, de una conducta. Ahora, en segundo lugar, refiriéndose a esa vieja pasada manera de vivir, en segundo lugar, la vida vieja del creyente estuvo caracterizada por las pasiones pecaminosas. Es decir, los impulsos para pensar y hacer el mal que se generan en aquellos que están en la carne. Entonces el malo, el pecador, siempre está pensando en hacer mal. Eso es todo lo que puede pensar y maquinar. Su corazón definitivamente no ha sido transformado para pensar en algo bueno. Aun cuando se abstiene de pecar, peca. Porque hay muchos creyentes, hay muchos incrédulos moralistas que no irían, por ejemplo, a un prostíbulo. Pero no lo hacen porque quieren agradar a Dios. Lo hacen simplemente porque no quieren contagiarse de alguna enfermedad o no quieren tener problemas en su matrimonio, en fin. Entonces, dejando de pecar, pecan. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la idea.
porque está controlado por esas pasiones que son pecaminosas. En tercer lugar, la vieja vida del creyente se caracterizaba por sus pasiones pecaminosas que eran continuamente exacerbadas por la ley, es decir, estimuladas por la ley. Uno se pregunta cómo es posible que una cosa tan buena, tal como lo es la ley santa de Dios, pueda estimular aquello que es pecaminoso, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos eso? Bueno, primero que todo lo hace porque aparte del conocimiento de la ley, una persona no tendría cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Pablo lo va a decir en el versículo 7, que estudiaremos la próxima semana si Dios quiere. Cuando dice, pues yo no sabría qué es la codicia si la ley no dijera no codiciará, ¿recuerdan? En ese sentido, la ley, escuchen, al declarar lo que es errado, también despierta lo malo en la persona no regenerada, porque su naturaleza rebelde innata le hace querer realizar precisamente aquellas cosas de las cuales se entera que son prohibidas. Volvemos a una ilustración que alguna vez dije. ¿Quieren ver un jardín sin flores? Pongan el aviso que diga no quitar las flores. Punto. El hombre en su estado natural se le expone la ley, las cosas que son buenas en sí mismas, pero él por naturaleza, ¿qué va a hacer? Exactamente lo opuesto. Ese es el punto. Siempre va a tener esa tendencia a hacer lo opuesto. En cuarto lugar, la vida vieja del creyente se caracterizó porque las pasiones obraban incesantemente en los miembros de su cuerpo, llevando fruto para muerte. Ahora, obrando es una forma verbal en el griego que significa operar con poder. La palabra energía, de hecho, viene de esa raíz. Ahora, la palabra miembros se refiere a todo el conjunto de una persona con todos sus componentes, los cuales se convierten al mismo tiempo en instrumentos y víctimas de las pasiones pecaminosas que reciben energía de la carne para producir el fruto del juicio definitivo y eterno que es la muerte. Es decir, una persona que es controlada por la carne, ¿verdad?, que todo el tiempo se la pasa pensando y maquinando cosas malas, ¿verdad?, y que además cuando está frente a la ley y ve lo que está mal y conoce lo que es bueno, por su naturaleza tiene la tendencia a hacer lo que es malo, entonces esto luego lo lleva a la práctica a través de sus miembros. Esa es la idea. Se dan cuenta que hay como una continuidad, ¿verdad? Pero en decadencia, hacia abajo. Esa era la condición en la que estábamos todos nosotros sin Cristo. Y es la condición actual de toda persona que está hoy día sin Cristo. Ahora, esto nos lleva a la siguiente afirmación, versículo 6 de Romanos 7. Pero ahora, ven ese otro pero, bendito pero. Pero ahora estamos libres de la ley, ya sabemos, no para hacer lo que queramos, sino para llevar frutos para Dios más bien. Pero estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. La frase tradicional, pero ahora, introduce el corazón de este breve pasaje, en el cual presenta un contraste radical frente a la descripción que acabo de dar en el versículo 5, es decir, la vieja pasada manera de vivir. Estamos se refiere a los creyentes en Jesucristo, como dice allí, pero ahora estamos, esa es nuestra nueva condición, nuestra condición actual. Estamos libres de nuestro antiguo yugo de la ley, por haber muerto, como dice el texto, para aquella en que estábamos sujetos en la carne. Ahora bien, como Pablo acaba de señalar,
La ley se enseñorea del hombre únicamente entre tanto que éste vive. Eso fue lo primero que dijimos, ¿recuerdan? Ese fue el principio. Ok. Por lo tanto, cuando una persona muere, queda descargada de todos sus compromisos y sanciones legales. ¿Verdad? Cuando una persona muere, ¿qué ocurre con las deudas que tenía? ¿Se la van a cobrar allá al cementerio? Pues, ¿verdad? Esa es la idea. Una persona cuando muere queda descargada de todos sus compromisos y sanciones legales o judiciales. Puesto que nosotros, mis amados, como creyentes morimos en Jesucristo, cuando Él pagó en el Calvario nuestra deuda de pecado, nosotros quedamos por ese acto libres de nuestras obligaciones y penas que había bajo la ley de Dios. Wow. ¿Se dan cuenta? Por eso la ley ya no es para condenación a nosotros, porque ya nosotros morimos por completo a ese yugo. Cristo nos redimió, como dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió, nos libertó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Ok, mis hermanos. El punto de Pablo entonces no es que la persona redimida solamente sea capaz de hacer lo que es correcto, sino que en efecto hará lo que es justo. En respuesta a su fe en Jesucristo, Dios libera a los hombres de su servidumbre a la ley, de modo que ahora le sirvan a Él. Se refiere de manera exclusiva este servicio al servicio de un esclavo subyugado, cuyo único motivo para existir consiste en obedecer la voluntad de su amo. Ahora nuestra razón de ser y existir como cristianos, ¿cuál es? Obedecer al Señor. Pregunta: ¿para ganarnos el favor de Dios? ¿Para ver si en nuestras propias fuerzas logramos ser aceptables ante Él? No, ahora lo hacemos en gratitud, en respuesta a su gracia y a su amor. Amén. El servicio al Señor bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra es el fruto necesario de la redención. No es una opción. Si se dan cuenta, aquí no está mandando nada, simplemente lo está afirmando. No es necesario, no es una opción. Como ya se indicó, un cristiano sin fruto no es un cristiano genuino y no tiene parte en el reino de Dios. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Amado hermano, la ley sigue siendo importante para el cristiano. Por primera vez, él está en capacidad para satisfacer las demandas de la justicia de la ley, como fue el deseo de Dios desde un principio cuando dio la ley. Porque tiene una nueva naturaleza y el Espíritu Santo mismo de Dios lo llena de poder para obedecerlo. Es decir, todos los hombres que se encontraban bajo el yugo de la ley y que están bajo esa condenación, todos esos éramos nosotros. Pero ahora en Cristo y por su Espíritu, ahora estamos capacitados para obedecer y guardar esa ley. No para ganarnos el favor de Dios, sino en respuesta y en gratitud a su amor. Aunque el creyente ya no está bajo el yugo o castigo de la ley, él tiene un deseo más ferviente y genuino de vivir conforme a sus estándares de piedad que el legalista más vehemente. El legalista solo quiere someterse de manera externa a ciertos ritos y a ciertas formas de ley para ser visto de los demás y para ganarse el favor de Dios. Pero nosotros los creyentes tenemos el deseo genuino de agradar a Dios y de obedecerle por amor. Con plena sinceridad y gozo el creyente auténtico puede decir junto con el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿ese es el deseo de
los que estamos aquí? ¿Tenemos un deseo ferviente, auténtico, genuino por obedecer al Señor? Como creyentes estamos muertos a la ley en lo que respecta a sus exigencias y a la condenación que impone, pero debido a que ahora vivimos bajo el régimen nuevo del Espíritu, amamos y servimos la ley de Dios sin reservas y con un corazón lleno de gozo. También sabemos que obedecer su ley es hacer su voluntad y que hacer su voluntad equivale a darle la gloria a Dios. Oremos. Oh Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por ese plan tan maravilloso que hiciste en Cristo, matándonos a nosotros, Señor, nuestro viejo hombre, matándolo, crucificándolo juntamente con Cristo, para resucitarnos y tener una nueva relación contigo. Gracias te damos, Señor, por ese plan. También, Señor, te rogamos que contemplando, Señor, esa gracia y ese amor por nosotros, en respuesta a ello, también nos des un deseo genuino, oh Dios, por obedecerte, por servirte, por guardar tu ley, Señor. No para ganarnos el favor, para ver si podemos ser aceptados, sino, Señor, en respuesta a toda la gracia, a la misericordia que tú hiciste con nosotros. Oh Dios, pon en nosotros ese deseo, te lo rogamos, porque en nosotros no está. Y te pido, Señor, para que también algunos que todavía están bajo ese régimen, bajo ese yugo de la ley, bajo esa condenación, se vuelvan a Cristo, oh Dios, en fe y arrepentimiento. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén. Amén.